Muy buenas tardes a todos los participantes en esta segunda sesión de la Cátedra Internacional Virtual de Pensamiento Artístico y Virtualidad. En la sesión anterior teníamos la intervención de Fernando Miranda desde Uruguay, hablando de los nuevos medios, nuevos usos, una charla de contexto sobre la temática que nos convoca en esta cátedra. Y hoy contamos con la presencia de la maestra Julie Hernández, a quien agradecemos de antemano por la disposición y, digamos, por la orientación en esta cátedra. Julie, la maestra Julie, además de la sesión de hoy, es la persona que concibió el seminario, el curso, es la persona que diseñó los contenidos y la estructura del curso de seminario que comenzamos en la UNAD y que luego se amplió en este ejercicio que tenemos de internacionalización con la Universidad Santo Tomás. Entonces, Julia es la persona que conoce desde el principio hasta el final este ejercicio académico de reflexión que estamos adelantando. Julia es maestra en artes plásticas y visuales, su formación académica es maestra en artes plásticas y visuales de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad Distrital de Colombia, y magíster en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es profesora a tiempo completo del programa de artes visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy y muchísimas gracias, Julie, por acompañarnos en esta sesión. Bienvenida. Gracias, Alejandro. Bueno, bienvenidas a todos a esta segunda sesión de la cátedra. Pues es un gusto para mí estar participando, obviamente, en este proceso que llevamos pensándolo, ¿no?, desde hace un buen tiempo y que ya pues, en este momento se ve realizado. Y es muy importante para mí esta sesión. Considero que en este momento el tema del cual vamos a hablar hoy es como la mitad del seminario, el tema de posmedio. Ahorita pues vamos a hablar específicamente de esa diferencia y por qué he decidido un poco cambiar digamos que la temática, que tienen que ver, obviamente las dos están relacionadas, posmedio y posmedia, ¿no? La idea entonces es que en esta charla y en este espacio voy a hablar un poco de esa diferencia de posmedio, de posmedia. Sobre todo me voy a centrar en esta primera parte. Considero que es necesario y es pertinente también como a modo de, digamos, de ese diseño que se tenía pensado para este seminario, tener un antecedente importante de cómo llegar a este tema de los que mencionamos ahora, entre comillas, nuevos medios, que precisamente con la charla de Fernando Miranda ya se estaba hablando de qué tan pertinente, ¿no?, es seguir, digamos que comentando esto de los nuevos medios y más bien como ahondar más en la problematización precisamente de los medios, ¿no?, y de todo lo que ello tiene. Su distribución, obviamente, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de medios. Y precisamente es esta charla de hoy que me interesa como ese antecedente de cómo llegamos allá. También es importante que este curso, obviamente, como digamos, es una parte importante de ese eje fundamental en la carrera, que es el de las artes digitales, ¿no? Y para poder llegar a este momento de lo digital es importante reflexionar y revisar un poco dentro de la historia y la teoría del arte cómo establecemos esa dinámica y cómo llegamos hacia allá, ¿no? Para no, digamos que no caer en esa idea de que todo lo que es medio es digital, ¿no? Y todo es nuevo y todo es reciente. Entonces es aquí en esta parte donde me interesaba un poco como establecer esos referentes, ¿no? Y digamos que esta es la segunda parte de este curso que mencionaba Alejandro, la segunda unidad que habla de lo posmedial. Y hoy me voy a centrar en esa parte de posmedio. Voy a iniciar entonces a compartir la pantalla.
Sí, se puede ver. Estamos viendo ya tu pantalla. Listo, muchas gracias. Listo. Como lo mencionaba al inicio, la ponencia, la charla del día de hoy, la he denominado posmedio. Digamos que he decidido un poco cambiar esto de del término, de la invitación que les había llegado, ¿no? De la charla, porque me interesaba mucho digamos que ese inicio y esa manera como podemos abordar esa sola palabra del medio para hablar precisamente de posmedio y después llegar a ese tema o ese término de la posmedia o lo posmedial, que pues finalmente pues es un abrebocas para la charla de Juan Martín Prada, que él sí va a hablar de lleno de lo postdigital y sobre todo se va a centrar en la parte de Internet y esas dinámicas, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido me interesa revisar qué es esto de posmedio y cómo podemos entonces llegar a ese punto, empezando con desmenuzar, ¿no? Esta parte del medio que es y cómo lo podemos revisar a través de algunos referentes específicos y contextualizados un poco en época de vanguardias y también unos referentes muy de Colombia, ¿no? Con algunos ejemplos de algunos artistas. Entonces, algunas reflexiones que colocaba yo de la denominación de medio, las tomo específicamente como esa característica ubicada precisamente en un momento de la época de las vanguardias, oponiéndolo un poco a la teoría de Grinberg. Entonces, el medio no como un puro soporte, ubicándonos específicamente en vanguardias, posvanguardias, años 60, 70, vamos a recorrer esa parte, más adelante pues vamos a ir viendo específicamente estos ejemplos, ¿no? Entonces el medio no como un puro soporte físico, que era algo que, digamos, que en ese momento de la modernidad estaba diciendo un poco Grinberg en los años 60, había una relación estrecha con el material, ¿no? Y salir de la denominación de Grinberg en ese momento de la relación del material con la palabra medio específicamente, era reducir, digamos que salir un poco de esa reducción de la pintura, por poner un ejemplo, un contexto específico, a su esencia, ¿no? Que pues para él era el plano específicamente, ese plano del cual no se podía salir, ese plano en el cual ese equivalente, ¿no? De medio era técnica. Y poniendo este ejemplo precisamente de la pintura es que podemos entender un poco esa relación allí de esa técnica junto con la pintura. Entonces, la pintura era el plano y de ahí no podíamos salirnos, ¿no? Entonces, en ese momento, otros artistas empiezan a pensar en que el soporte no debería ser solamente eso físico, en que no podríamos entender las dinámicas, vamos a seguir hablando un poco de la pintura, de esas dinámicas de lo dimensional, bidimensional y del plano, solamente para referirnos a algo técnico, ¿no? Entonces, el término de medio también se asociaba con la institución, obviamente la enseñanza de las artes en las instituciones debía dividirse por diversos medios. Dentro de la enseñanza de las artes plásticas y visuales había una división, obviamente, pintura, escultura, grabado, ¿no? Y esa división también se veía, digamos que medida, ¿no? Por esa denominación de medio, ¿no? Y la idea entonces en ese momento era intentar salir un poco de esa denominación, abogar por la pluralidad de cualquier medio, de esa capacidad que puede tener ese medio de salir, ¿no? De una sola dirección. Y esas, digamos, como son las primeras referencias que acoto yo acerca de esa denominación de medio. Un poco para seguir con lo de la enseñanza en las artes y ponerlo en un contexto. Perdón un momento.
Ya, que no me quería responder el cursor. Listo. Entonces, hablábamos de ese contexto precisamente, de esa intención, ¿no? De querer separar esas, digamos, dentro de la academia, ¿no? Esos temas, esos grandes temas y esas materias que eventualmente se verían en la universidad. En Colombia, en la Escuela, por ejemplo, de Bellas Artes, en 1954 era todavía, en el momento en el que se funda la Facultad de Bellas Artes, se conocía así precisamente Facultad de Bellas Artes y Arquitectura. Esta unión, digamos, de la de Bellas Artes y Arquitectura hacía que los estudiantes vieran materias de arquitectura y materias de Bellas Artes, donde en ese momento Bellas Artes solamente era dibujo y pintura, y digamos, el enfoque era bastante reducido. Vemos aquí algunos ejemplos, 1940 con Enrique Grau y 1962 con Alejandro Obregón. Aquí me interesa un poco revisar más adelante, en la siguiente vamos a ver una comparación de lo que sucedía en ese momento en Estados Unidos, por ejemplo, en ese momento de la neovanguardia, y lo que en ese momento, ¿no? En la modernidad se estaba intentando luchar por salir de esa dirección del medio como solamente una respuesta a una técnica. En Colombia se estaba luchando porque se reconociera la Facultad de Artes solo como arte, sino como artes y arquitectura. Entonces, la que contenía era la de arquitectura, y la mayoría de sus materias y asignaturas eran de arquitectura, ¿no? Entonces, en 1965 la facultad, por fin, es una facultad de artes. Ya solamente la Universidad Nacional de Colombia se desprende de la arquitectura, y entre los 1960 se cambia radicalmente de personal, digámoslo así, pero sobre todo como de dirección, ¿no? De docente, de cuerpo docente que hacía parte de la facultad, y allí es cuando se empiezan a ver cambios en la inclusión de otros cursos, otras materias, otra orientación frente a la academia. En este momento obviamente hay que tener en cuenta el contexto que en 1952, que era la presidencia de Rojas Pinilla, y pues obviamente afectó muchos sectores, y obviamente la Facultad de Artes fue uno de ellos. Se veía la intención poco direccionada de qué personas iban a dar las clases, ¿no? En ese momento, muchos de los digamos que pintores que estaban en ese momento eran costumbristas, como Garay, por ejemplo, que estaban dando las clases de pintura, ¿no? Entonces, el ejemplo también con Obregón es que cuando en ese momento se da esa llegada de esa pintura expresionista, pues en ese momento ya estaban en otra cosa, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, esa lucha aquí también por esa modernidad, ¿no? Estaba también en delay, ¿no? Y vamos como a otro ritmo. Ciertas manifestaciones en un espacio importante como lo es el Salón Nacional de Artistas, que ya lleva bastante tiempo, hizo también que los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, todavía en ese momento, Escuela de Bellas Artes, estamos todavía en 1950, 1959, en este ejemplo, desafiaron un poco ese espacio que se generó en ese momento del Salón Nacional de Artistas, y en ese intento por modificar esas dinámicas que se llevaban en ese momento, ingresan, ¿no? a la exposición, a la inauguración específicamente del Salón del 12º, y con bombas y con pitos y no, música, ingresan y digamos que tratan de sabotear un poco la inauguración, y hacen otras intervenciones, ¿no? Como vemos a la derecha, entran, ¿no? Y se llevan algunas de las obras y dicen, bueno, vamos a armar un salón aparte, vamos a hacer otra edición de este salón con todos los artistas que quedaron por fuera. Entonces, esa manifestación en ese momento, pues es un diciente no solamente de lo que sucedía en ese momento en el arte en Colombia, sino también eran de los primeros indicios de
de un intento, ¿no? de acción, que no era para nada consciente, obviamente de acción, es decir, de performance o de accionar, ¿no? Frente a un momento en el arte, en ese momento. Y aquí entonces vuelvo y retomo, ¿no? lo que decía al inicio, esa necesidad por ver o revisar ese estado en el que estaba la Facultad de Artes en ese momento. No solamente era abogar por tener una facultad como tal, ¿no? de artes, donde debía haber algo más que pintura y dibujo, sino también los espacios y los escenarios que se estaban llevando a cabo y quiénes estaban participando y cuáles eran las premiaciones, ¿no? y quién se quedaba por fuera. Entonces es importante también ver acá que en ese momento esa modernidad que nosotros estamos viendo obviamente era muy distinta, y aún así se estaban dando o se estaba igual yendo hacia esa dirección de intentar tener esa división, ¿no? Esa división y esos medios, digamos, que ya lo había contextualizado al inicio, que eran muy específicos, aún así aquí no se veían, y si se necesitaban ver, si por lo menos una vez estuvieran allí diferenciados, podíamos empezar a hacer un diálogo, pero en el momento en el que no lo hubiera, pues no había manera, ¿no? de hacer ese diálogo de por qué estamos hablando de dibujo así, de pintura así, de grabado de esta manera, pero en ese momento se intentaba era, por lo menos luchar porque estuviera esa diferencia, esa posición de la Facultad de Artes, y después esa inclusión, ¿no? de otras prácticas que se pueden llevar a cabo y que no se estaban haciendo porque no eran impartidas en ese momento, ¿no? Otras acciones que ellos llevaron a cabo a partir de este Salón Nacional de Artistas es que no estaban de acuerdo, obviamente, con la crítica. Entonces, este es un artículo del periódico del Tiempo, en 1959, donde un grupo de artistas, nuevamente eran estudiantes de la Nacional, hacen una acción que no se denominó en ese momento, obviamente así, no se denominó por la crítica tampoco ni por los mismos artistas, por eso es considerado también un indicio, ¿no? de ese arte de acción, ¿no? performático en el país, pero que no era perceptible, ¿no? en el momento. Claramente fue una manifestación, una acción en la que los estudiantes toman unos ataúdes y los marcan como crítica, la crítica nacional en Colombia, la crítica al Salón Nacional de Artistas. Bueno, cada ataúd tenía como una denominación, y deciden, ¿no? marchar con estos ataúdes y decir que la crítica, quieren enterrar a esa crítica y que la crítica en el país ha muerto. Nuevamente fueron varias acciones, ¿no? que se realizaron, ¿no? pues a partir de este Salón Nacional, en el que ya se empezaba a ver la curiosidad y también la necesidad por ese cambio de esos medios en el sentido de división, ¿no? de categorías dentro de la universidad. Y me interesaba dejar esto primero para poder saltar acá y revisar en que con Donald Judd y con Joseph Cusack, precisamente en esta época de los años 60, lo que se estaba generando en el país eran otras dinámicas. Vemos el ejemplo con Obregón, se estaba haciendo igual ese intento, ¿no? por desestructurar, pero aún pues estaba muy atrás, ¿no? Como que todavía estábamos desarticulados con esta intención que se veía ya de los medios a partir de estos dos artistas. Entonces, entender el medio fuera de su especificidad nos traslada precisamente a estos trabajos. Donald Judd dice en ese momento que la pintura se había convertido en objeto, obviamente una afirmación bastante fuerte para el momento, porque la pintura no se había considerado fuera de esas categorías de las que habíamos hablado en inicio con Greenberg, puede tener cualquier característica, pero dentro de sus lenguajes pictóricos. Y cuando Donald Judd da el nombre a estas piezas como híbridos, ¿no? Y le coloca objetos específicos, entonces pues está hablando de que hay una mezcla igual para él, ¿no? Había una mezcla allí entre pintura y entre esa parte objetual, pero Donald Judd analizaba el medio
en ese momento no podría ser entonces solamente lo bidimensional, no podría ser solamente la materialidad de los, digamos, de los acrílicos, de los óleos, ¿no? No podía ser solamente eso porque la pintura salía, ¿no? De esas dinámicas. Aquí ya tenemos ese antecedente de Pollock, ¿no? En el que también rompe totalmente con esa estructura vertical de la pintura y también incluye, ¿no? Digamos, esa nueva categoría de lo espacial, del recorrido. Y es allí entonces que Donald analiza y dice, bueno, el medio entonces, en este sentido, debería ser trasladar todas esas características, ¿no? De lo pictórico a otros elementos y fusionar, digamos, un poco esa característica que puede llegar a tener un objeto y que puede confluir, ¿no? Con la pintura. Todas estas, digamos que disertaciones también de ellos en ese momento, en gran parte seguían teniendo esa idea de lo pictórico, en el sentido en el que había una necesidad de entender el color igual, de entender la luz, de entender una morfología, de entender una configuración espacial, y todas esas eran igual unas preocupaciones de la pintura y seguían siendo lo bidimensional, pero aquí obviamente rompen, ¿no? con una estructura muy establecida. Al respecto también Rosalind Krauss dice que en el momento casi que la equivalencia de medio era Greenberg, que digamos en ese momento él instauró muchísimo en esa idea de modernidad del arte, la técnica como si fuera el medio. Entonces, Joseph Cussock, aquí estamos viendo arte minimal y arte conceptual, digamos, enmarcados allí en ese proceso de la neovanguardia. Dice y se percata, ¿no? Rápidamente que esa categoría de lo específico debería ser modificada. Entonces, la categoría específicos debería ser modificada por generales. Dice, eso que denomina Donald Judd de objetos específicos debería ser objetos generales. Y él hace esta acotación precisamente porque dice, si estamos luchando contra la especificidad, ¿no? De un medio, si estamos luchando contra la hegemonía de una categoría, ¿no? Pues no deberíamos entrar en algo específico para cerrar nuevamente ese diálogo y esa dinámica en el arte, sino que deberíamos hablar precisamente de lo general. Y eso general, o esos generales, perdón, esos objetos generales nos dan la posibilidad de entablar diálogo con otros lenguajes, ¿no? Y allí es que Cussock empieza a utilizar y hace uso del lenguaje para realizar, digamos, esta obra que vemos aquí a la derecha. Entonces, una escoba al objeto real, una fotografía de la escoba y el significado de la escoba a la derecha. Y Joseph Cussock dice, bueno, ser un artista en ese momento era preguntarse por la esencia del arte y no por la pintura misma. No. Ahí igual volvemos a esa comparación porque era como la discusión que había en ese momento. Y precisamente esa discusión, ¿no? Dio paso a este tipo de obras como las de Joseph Cussock, ¿no? La idea entonces es que si pensamos en la esencia del arte como el arte de manera global y no desde la pintura, desde la escultura, entonces empezamos a entender una idea mucho más amplia, ¿no? De lo que podríamos denominar el medio. Ahora entonces vamos a poner aquí en contexto en Colombia a 1972, 2013, pues es digamos que los años en los que Antonio Caro lleva haciendo esta obra, pero cuando llega esta idea del arte conceptual y el arte minimal a Colombia, estamos hablando finales de los 70, sobre todo finales de los 60, perdón, inicios de los 70, 1972 en específico tenemos a Antonio Caro. Nuevamente estamos haciendo pues viajando, ¿no? Bastante y con un delay nuevamente, pero es importante también ver cómo ese contexto en Colombia ve, ¿no? Y analiza esa necesidad que pues sale, ¿no? de esas locaciones e intenta precisamente
así sea tarde, entrar, ¿no?, en esas preocupaciones, en esas dinámicas en las que el arte no podía quedar quieto y paralizado, ¿no?, en el país. Entonces, esta obra de homenaje a Manuel Quintín Lame es una obra que plantea Antonio Caro desde 1972 y durante este año hasta más o menos 2013, él ha realizado muchas variaciones, muchas intervenciones de este proceso. La idea de esta obra, vemos dos precisamente acá en la izquierda y la derecha, dos intervenciones que hizo en dos momentos distintos. En la izquierda, a la izquierda, vemos como Antonio Caro lo que hace es replicar la firma de Quintín Lame con achiote, ¿no? Y digamos que esta semilla molida la utiliza como pigmento, ¿no? Y en la imagen de la izquierda vemos la acción de Antonio Caro. Este es en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde empieza a repetir una y otra vez la firma. Realiza la firma y vuelve y otra vez la repasa, ¿no?, encima, y vuelve y la hace muchísimas veces. La intención aquí de Caro es precisamente que a partir de esa firma quiere activar esa identidad y esa memoria de Quintín Lame. A la derecha vemos es un catálogo que se hizo de una exposición de él específicamente, y él decide en el catálogo abrir una página y rayar nuevamente, hacer nuevamente la firma de Quintín Lame. Coloca: mi mejor trabajo es homenaje a Manuel Quintín Lame, pero no por mí, sino por él. Entonces este catálogo, pues en una acción igual un poco contradictoria, considero, ¿no?, el museo decide volverla una pieza, ¿no? Y fue una acción, digamos, que él realizó en la inauguración, y el museo decide como volverlo un objeto allí de exposición. Las prácticas artísticas de Antonio Caro han opuesto resistencia a los principios culturales y políticos del colonialismo y los han desafiado. Obviamente, para los que conocen el trabajo de Antonio Caro, pues es indispensable esa carga, ¿no?, que hay allí, y esa necesidad de revertir esa historia colonial que tenemos. Y obviamente este trabajo habla de eso. Quintín Lame la firma como tal, hacer esa acción de la firma, representa, ¿no?, esa grafía indígena, la hace precisamente con, pues, es la firma original de él, ¿no? Y la acción de escribir de manera occidental, de izquierda a derecha, pues ratifica esa parte, pero la grafía como tal es la firma original de él, ¿no? E intenta reactivar ambos a partir de ese proceso, ¿no? Y esto estaba sucediendo en 1972, mientras que Antonio Caro se preguntaba precisamente en ese momento el medio que estamos reflexionando era pues tardío en este momento en el país, pero se reflexionaba sobre todo frente a esos procesos políticos y culturales, y este tipo de acciones, este tipo de artistas, este tipo de contextos se dieron precisamente por esa reflexión y esa necesidad de, obviamente, salir, ¿no?, de ese momento en el que estaba el arte en Colombia. Vamos entonces con un referente importantísimo en Marcel Brothers. Lo retoman varios autores. José Luis Brea es uno de los que habla acerca de este artista, y es muy importante porque él hace no tanto una crítica, sino que Marcel Brothers le gustaba mucho hacer sus procesos de obra precisamente para molestar un poco, ¿no?, a los artistas que estaban en el momento defendiendo todo aquello del medio debe diversificarse, ¿no? El medio no puede ser la técnica, y de lo que veníamos hablando. Entonces, en este sentido, Marcel Brothers como que intenta, ¿no?, decir, bueno, el arte conceptual, ¿no?, toma provecho un poco de
del lenguaje, entre comillas, también lo menciona Marcel Brothers, porque solamente hace uso de un elemento, ¿no? Para él, es un elemento muy, muy pequeño del lenguaje, que es el uso del significado, ¿no? O el uso de una taxonomía a través del lenguaje. Entonces, para él es una contradicción, para él es desaprovechar totalmente el lenguaje. Entonces, muchas veces, en varias de sus obras monta parodias y hace otro tipo de ejercicios, ¿no? Una supremamente importante es la que vemos acá, que él denomina Museo de Arte Moderno Departamento de las Águilas, en 1972. Mientras él hace eso, pues estábamos viendo precisamente lo de Antonio Caro, ¿no? Para ver una comparación allí. Marcel Brothers entonces monta esta exposición completa. Aquí vemos una imagen un poco a la izquierda, una parte, ¿no? de esto que él monta, son 3 pisos completos de solamente piezas que él piensa a través de ese elemento que se repite, que es el águila. Y aquí no pone en tela de juicio solamente la idea de la instalación, que es algo que él empieza como a revisar. No hemos hablado todavía de lo de instalación, precisamente porque en ese momento, por ejemplo, para Joseph Cusok, con el arte conceptual, intenta todavía, ¿no? Se tiene esa idea de establecer una relación con el medio distinta, como ya la veíamos, pero aún así se sigue hablando de esa pintura y de cómo la podemos romper. Marcel Brothers dice, bueno, pero ahí debe haber algo también más allá de solamente esa idea de romper con eso. Si salimos de esa idea, entonces entramos en la dinámica de la instalación, donde no estamos pensando en un solo objeto, en un solo lenguaje, sino que estamos tratando de articular varios lenguajes, varios objetos, varios medios en un solo espacio, ¿no? Entonces, el águila es utilizada dentro de la exposición en múltiples formas, como objeto, como video, como texto, como pintura, y esto es importantísimo, sin ninguna jerarquía, sin jerarquía, jerarquía alguna. Digamos que esto de la jerarquía lo trabaja también Peter Weibel, que es uno de los textos que está en el seminario, los estudiantes deben leer, acerca del arte postmedial, y él habla precisamente de que la importancia de lo postmedial, que eso ya lo voy a decir es al final, pero aquí es importante traerlo a colación por lo de la instalación, es que todas las técnicas se las dividen en antiguas y nuevas, lo que para Manovich es análogo y digital, básicamente lo mismo, deben estar en el mismo estatus, no puede haber jerarquía entre ninguno de estos medios, debe estar bajo la misma mirada. Entonces, aquí Marcel Brothers lo que hace precisamente es que no le da relevancia a ninguno de ellos, es decir, no es una exposición de video arte, no es una exposición de arte minimal, no es una exposición de arte conceptual, ¿sí? No es eso, es una mezcla allí de cosas para recorrer y eso sí lo deja claro, ¿no? Aquí el recorrido es evidente porque él piensa esto como él como curador, él como museógrafo, él como artista que hace todas las piezas que están acá en esta obra. Y digamos que ese emblema que se le adjudica a Marcel se convierte en emblema conceptual a modo de burla, los conceptualistas, y la idea de limitar al arte con afirmaciones apocalípticas, es decir, él decía, bueno, pues si lo mencionaba, ¿no? Antes, si ellos quieren utilizar el lenguaje, ¿por qué reducirlo solamente a definiciones muy cerradas, ¿no? Porque esa obsesión por una idea determinada y recurrente, que era a su modo de ver lo que generaban esos significados de los objetos los cuales utilizaban allí, ¿no? Que veíamos con el ejemplo de Cusok. Entonces, decía, si aquí no hay ningún significado, si no hay ninguna jerarquía, si no hay una intención específica, básicamente está rompiendo también con esa intención que tenía en ese momento Cusok y ellos con
con esa idea de romper, ¿no? Con el medio y la técnica. Bueno, tenemos entonces también en ese momento salón también, nuevamente volvemos al Salón Nacional de Artistas, en esta edición del ganador del 27º Salón Nacional de Artistas, época de los 70 también, el colectivo El Sindicato gana con esta pieza de A la Cena con Zapatos, también está Ana Mercedes Hoyos, ¿no? Son las dos menciones de ese salón, y en ese momento era clarísimo que intentaban, ¿no?, trascender las tipologías de la modernidad, y esas de las que hablábamos también antes en la academia, esas impuestas en el Salón Nacional, donde hasta este momento se pudo dar como ganador a una pieza, y ya precisamente un colectivo también rompía con esa idea del genio creador, ¿no? Darle el premio a este tipo de piezas pues era impensable antes, ¿no? Y precisamente esa idea de ellos también de conformar el colectivo con el nombre del sindicato, pues obviamente hacía una alusión a intentar romper ese estatus privilegiado de los artistas, esa democratización que estaba en ese momento con el salón y los premios que se otorgaban, de quienes participaban obviamente, y era darle una prioridad a la idea, que era lo que en ese momento también muchos de esos artistas intentaban, ¿no?, adoptar en su trabajo, como Antonio Caro, obviamente, y salirse también como de esa idea de único y exclusivo medio que era la pintura, y bueno, como en muchos de las otras versiones del Salón Nacional se podían ver, ¿no? Obviamente la necesidad de otros soportes, la necesidad de que esos soportes hablen de otro tipo de materialidades, la necesidad de que no haya alusión alguna a materiales que vengan, ¿no?, del arte, por decirlo así, de esas prácticas artísticas. Entonces, eran muchas características y muchas cosas que se salían y que entraban a esa dinámica de la modernidad, ¿no?, esa dinámica de entender ese medio, de vamos a unificarlo desde otra mirada, desde la democratización, perdón, y desde la descentralización también. Obviamente el sindicato pues era de Barranquilla, esto era algo que también se evidencia mucho en los primeros salones nacionales, y era que la participación era más del interior. Entonces esto también fue pues muy importante en el momento. Bueno, bien, entonces aquí seguimos, años 70, la idea, aquí entra entonces una parte importante en cuanto a cine, después vamos a ver la parte de video, y esa denominación de aparato es importante porque se da en el contexto del cine estructuralista, ¿no? Entonces, en ese momento, a finales de la década de 1960 y principios de 1960, un grupo de artistas se juntan a ver unas películas, a proyectar unas películas, y la selección la hace Jonas Mekas. En ese momento, entonces, lo que intentan ellos es, además, obviamente, de esas proyecciones, que no se podían, no se tenía acceso a ese tipo de películas, eran películas en su mayoría eran películas de cine independiente de Estados Unidos, eran películas rusas también, y era pues una selección general que hacía Jonas Mekas de cine independiente, el cual no
no había manera de verlo, no se proyectaba. En algunas de estas proyecciones que hizo Jonas Mekas, pues fue arrestado porque pues estaba prohibido proyectar este tipo de películas. En este grupo, digamos, que se crea en ese momento, también escriben acerca del cine, de pensar un cine menos reduccionista y pensar en esa idea del medio cinematográfico en sí. Y esa idea del cinematográfico en sí, de pensar en el cine como un aparato precisamente, y es allí cuando sale esta idea del aparato. Y ellos piensan, ¿qué contiene todo lo que rodea una realización audiovisual? ¿Por qué hablar de un aparato? Entonces, hablar del aparato no es hablar de la cámara, ¿no? Sino hablar del aparato era hablar del espectador, hablar de la película, ¿no? Del film, hablar del espacio, del escenario donde se crea la película, de los aspectos de la persona que filma, entonces del contexto social, del contexto político, económico. Entonces, hablar del aparato no era hablar de esa cámara, ¿no? De ese objeto físico, sino que era salirse de eso. Y entonces allí en esta dinámica del cine estructuralista, cuando ellos piensan en esta idea del medio estético. Este medio estético, entonces, en una de esas ideas de intentar pensar en esa esencia del cine, piensan que la idea del zoom como digamos, como una salida muy técnica, ¿no? Dice, pues si obtenemos otra cosa de esa técnica que no sea solamente el zoom porque sí, ¿no? Y el zoom con una intención muy estricta en el cine, podríamos entonces hacer una equivalencia con el espectador. Entonces el zoom era el equivalente del espectador en el sentido del ojo, o sea, el zoom era el ojo del espectador. ¿Cómo jugar con esa idea del ojo del espectador y el zoom de la cámara como algo físico, obviamente, algo que hace parte de esos elementos de ese aparato? Que bueno, no es el aparato solamente, ya lo habíamos dicho. Es más una estructura, ¿no? Entonces, un medio debía ser una estructura soporte, es decir, se asumía el medio como tema mismo. Entonces, allí es que no se intenta hablar de ese cine como que el cine es el medio solamente, sino que había una necesidad de salir de ese parámetro. Entonces, algunas de las ideas que tuvieron a partir de ese medio estético tenían que ver precisamente con usar cintas recicladas, ¿no? Con tomar fotogramas de otras cintas y mezclarlos con grabaciones propias, hacer experimentos precisamente con las voces en off, hacer todo tipo de apuestas precisamente frente a una estructura, frente a un aparato que sale de lo físico, y entender que el medio trasciende, ¿no? Y trasciende precisamente hacia algo muy importante en el cine y es el espectador. Vamos a ver entonces más adelante, no, a continuación creo, de un ejemplo con Jonas Mekas. A propósito de esto, Truffaut dice, la voy a leer, es una cita muy bonita: la película del mañana, la película del mañana la intuyo más personal incluso que una novela autobiográfica. Los jóvenes cineastas se expresarán en primera persona y nos contarán cuánto les ha pasado. Podrá ser la historia de su primer amor o del más reciente, su toma de postura política, una crónica de viaje, una enfermedad, su servicio militar, su boda, las pasadas vacaciones, y eso gustará porque será algo verdadero y nuevo. La película del mañana será un acto de amor. Y esto lo escribe antes de todo este contexto, ¿no? Del cine estructuralista. Y es esta cita de Truffaut básicamente que habla acerca del trabajo de Jonas Mekas, ¿no? Un trabajo totalmente autorreferencial, un trabajo que se vuelca totalmente a ese inconsciente y a ese sujeto. Vamos a ver dos ejemplos. Creo que primero vamos a ver a Michael Snow, en el que podemos ver precisamente la idea de, él era uno de los que hacía parte de este grupo de cineastas que se reunían
con Jonas Mekas, y esta es como una de las primeras ideas que ellos tienen del Zoom, del hacer uso del Zoom para hacer el equivalente del espectador. Vamos a ver un pedacito más. Perdón, un momento. Como ven acá, la cinta original más 40. Es una sola toma y se utiliza el zoom precisamente en esta toma. Voy a ir adelantando. Además de esa idea de zoom, que claramente lo que se hace acá es ir avanzando muy lentamente el zoom de la cámara hasta llegar a un objetivo específico, que es una fotografía que se encuentra en una pared del fondo. La idea también de esta pieza era pensar en ese otro aspecto también, del cual también hablaba Benjamin, del tiempo en el cine, ¿no? Y de cómo llega o irrumpe el cine para hablarnos de esa visión del espectador, ¿no? De cómo el cine se da en múltiples espacios y cómo el tiempo puede ser realmente relativo, muy largo, muy corto, en una pieza, ¿no? En una pieza de cine. Y aquí lo que duraba, lo que determina la duración de esta pieza básicamente es lo que se demora él en ir haciendo un zoom a esa imagen a la cual quiere llegar. Pues claramente este tipo de trabajos no estaban sujetos a un tiempo en el que el cine, y ellos lo hablaban abiertamente, un cine hollywoodense intentaba, no había una narración lineal, no había un libreto, no había un guión específico, ¿no? Y por eso también en el momento se intentaba hacer este tipo de experimentos con la cámara. Obviamente también está todo lo relacionado con el cine experimental, que está obviamente enmarcado en estas prácticas, ¿no? Del cine estructuralista. Al inicio hay se decide dejar un sonido ambiente del espacio en el que está grabando, y a medida que va avanzando el zoom, el sonido se vuelve más crítico, ¿no? Bueno, un desenfoque al final. Bueno, me sacó aquí de la presentación y vamos por acá. Este era Michael Snow con este film, y
tenemos aquí entonces a Jonas Mekas con reminiscencias de un viaje a Lituania en 1972, que es una pieza que él hace cuando regresa nuevamente a Lituania después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en calidad de exiliado en ese tiempo, ¿no? Hay una serie de diarios, hay un libro igual también que Jonas Mekas tiene acerca de esos diarios precisamente. Esta imagen es muy importante con lo que mencionaba antes del aparato, y es un recuerdo que tiene Jonas Mekas de este oficio, ¿no? de cortar. De cortar la espiga, ¿no? Y de pasar la hoz de un lado a otro. Había una sincronización, un orden en este corte, ¿no? Y las personas que lo hacían de una manera específica, y cuando él llega aquí a este campo, replica esa acción con la cámara, ¿no? Y allí deja ver precisamente esa idea, ¿no? De ellos del aparato, ¿no? La cámara no está grabando, es toda la idea de memoria y todo lo que vuelve a él cuando hace esta acción y cuando decide grabar el regreso a Lituania. Aquí también vamos a ver solamente un fragmento. Aquí es importante ver es importante ver ahorita más adelante vamos a hablar un poco de ese cambio que se va suscitando en el paso de la modernidad al posmodernismo, y la puesta entonces cambia o se modifica de sujeto, ¿no? Entonces, esa necesidad de ver al sujeto fuera de sí mismo es una idea que es del postestructuralismo también, es una característica de la posmedia, pero la vemos muy presente en la obra de Jonas Mekas, ¿no? de intentar, como nos lo decía en la cita de Truffaut que leí antes, voltear a mirar hacia adentro, ¿no? de revisar un proceso personal, un proceso totalmente casi que autobiográfico, es mucho el trabajo de Jonas Mekas, y comparado un poco con Snow que veíamos antes de Zoom, la idea también era volcarse al espectador precisamente, pero desde mi propia individualidad, ¿no? Desde lo que me toca a mí como sujeto, desde lo que me ha tocado, ¿no? Como persona, en este caso exiliada, que es una clave importantísima de este trabajo de Jonas Mekas. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí entonces, lo que les decía, ya se veía, ¿no? Se vaticinaba ese cambio, esa diferencia un poco en el medio, y se ve en el fin precisamente de la especificidad de los medios.
llega entonces no llega así como que llega a los 70, obviamente tiene una transición, pero es un punto de quiebre importante, que me parece importante, y es el video, ¿no? A diferencia del lenguaje del cine, el video entonces no se adaptó a esas características modernistas que ya hemos venido describiendo, y por el contrario, esa heterogeneidad, esa capacidad de usar el espacio y el tiempo, y esa posibilidad también, ¿no?, de ser transmitible, se volvieron, ¿no?, complejas de entender, y no se podía encasillar el video dentro de un medio. Entonces es importante entender que hasta el momento, aún con todas las, digamos que con toda la necesidad de sacar el medio de esa lectura greenbergiana, de intentar sacar el medio de esas lecturas del plano, de someterlo a un plano específico, en el caso también del cine, de intentar salir de solamente un lenguaje, se seguía pensando en torno a el cine, ¿sí? El cine en el espectador sí, el cine como aparato sí, claro, pero se seguía centrando todo en ese medio, ¿sí? Y lo mismo la pintura, lo mismo, aunque hablara de objetos y hablara de que la pintura es un objeto, se seguía pensando en términos de luz, en términos de morfológicos, ¿sí? Con todos los ejemplos que hemos visto hasta acá, seguíamos pensando en esa unidad, y esa era la característica precisamente de esa modernidad, ¿no? Entonces, al ser el video difícil de caracterizar, es cuando viene esa ruptura y esa deconstrucción, que es obviamente un término que acota Derrida, y esa deconstrucción es la que precisamente empieza a dar paso a lo posmedial o a lo posmedia, ¿no? Michel Foucault también, obviamente, con Vigilar y Castigar, empieza a hacer esa alusión a esa separación, a hablarnos acerca de esos cuerpos que son cooptados por esos espacios, ¿no? También lo habla en el contexto de las facultades académicas, de esa división del conocimiento. Y aquí entonces viene un referente importante en Colombia, y es José Alejandro Restrepo, y el uso de la cartografía, precisamente, el uso de las teorías coloniales y, bueno, muchas otras conceptos, temas que le han interesado a este videoartista. Y vamos a traer acá la obra de Paso del Quindío, que es una obra que entonces, antes de hablar específicamente de la obra, vamos a conectarlo un poco con lo que estaba diciendo, ¿no? De cómo el video rompe entonces con esas características, no solamente las características de la instalación, digamos que la idea era un poco salir de la idea de la instalación como técnicas sueltas, es decir, por aquí hay una fotografía, por aquí hay una pintura, por aquí hay un video, y no hay una correlación entre ellas, siguen siendo técnicas, siguen siendo, digamos que cada una por separado, ¿sí? Entonces, en este momento la idea sería entender cómo esa instalación debía unirse en un solo sentido y perder esa especificidad del medio. En el sentido en el que el video en una instalación, en este paso hacia lo posmoderno, no necesariamente tendría que ser el video, es decir, no necesariamente tendría que ser una grabación, una pantalla. ¿Qué más podría ser, no? Podría ser el sonido, podría ser solo el aparato catódico. Entonces, esas disertaciones eran las que ponían en jaque ese video como medio, como lo estamos entendiendo antes, ¿no? Entonces, esa es digamos, la característica de salir de esa especificidad del medio y convertir este proceso de instalación en algo más que solamente esos medios por separado allí puestos de manera técnica. Entonces, acá José Alejandro Restrepo, en el Paso del Quindío, hay dos versiones que él hace, Paso del Quindío 1 y 2. En una se centra en un recorrido específico
En la otra se centra, obviamente también está ese recorrido, ya vamos a hablar de ese, pero se centra mucho en los cargueros, unos personajes que estuvieron junto a ese otro proceso que a él le interesaba bastante acerca de Humboldt y de los grabados que surgieron en esa expedición botánica. Y él ponía en tela de juicio esa noción de territorialidad, en el sentido en el que decía, bueno, lo que vemos acá en las pantallas son grabaciones de él, y hay una mezcla también con los grabados precisamente que retoma él de Humboldt, ¿no? Que se hicieron precisamente de ese recorrido en el paso del Quindío. Entonces, esa manera de cómo los cronistas percibían a Colombia, cómo intentaba relacionar, aquí vemos entonces lo que hablaba precisamente de la desmaterialización del medio, el granulado del grabado, perdón, la relación de la característica del grabado con el granulado del video, específicamente del televisor, ¿no? De este aparato. Y él empezaba a relacionar esas dos cosas, de esa manera también decidía cómo iban las tomas también las decidía viendo un poco todos los grabados, todas las ilustraciones que salieron de allí. Y José Alejandro también estaba en esa necesidad de que la cámara debía desprenderse del ojo humano y desprenderse de, pues finalmente, de esa visión antropocéntrica de la mirada, y que tanto, digamos, que se veía en esa separación del cine, ¿no? Y del video. Separarse de allí es también separarse de esa noción de medio. Lo que les decía entonces en la otra parte de la obra, Quindío 1, Quindío 2, él establece contacto, ¿no? Con uno de los cargueros, de los últimos en su investigación. Dice que hay todavía hay algunas poblaciones, digamos, que vienen de ese oficio de cargar a los expedicionarios, ¿no? Ellos eran obviamente los encargados de transportar a los pasajeros, y ese paso específico que él graba es la serranía del Baudó, en el departamento del Chocó, en la costa pacífica, ¿no? Era un trayecto, no era cualquier trayecto, ¿no? José Alejandro era muy consciente de esa carga que tenía, esa importancia geopolítica precisamente, de unir a esos litorales, ¿no? Y esa lucha entre estos, entre esta parte supremamente compleja, ¿no? De la historia política del país, militares, paramilitares y guerrilla. Y obviamente militares también, ¿no? Y se preguntaba entonces en este proceso quién carga a quién, ¿no? ¿Quién es el que está arriba y quién ejerce el poder? Y digamos que estas preguntas salían también de la lectura de los diarios de Humboldt. Estas citas de allí, ¿no? Dado lo afeminado de los americanos, el que no quiere caminar a pie se hace cargar, se dice montar sobre gente como sobre caballos, andar en carguero como andar en bestia, el silletero camina infinitamente recto y erguido, mientras que el cargado atrás recostado presenta una miserable y desamparada figura. Nuevamente la idea de cambiar el punto de vista de la mirada del que observa, de quién es observado, de qué decido que el espectador vea, es como esa necesidad de modificar ese uso del medio con el video, y no solamente con el video, sino con esas características casi que de grabado que intenta colocar en estos videos, ¿no? Muchas de a los que tuvieron la posibilidad de ver esta instalación, que pues se han montado varias versiones de hecho de este trabajo, pero en la Universidad Nacional se monta, no sé si así aquí en esta imagen se ve, no es esta, pero es otra versión. Esta versión tiene el grabado al fondo, tiene un grabado que amplía en un retablo
gigantesco, ¿no? en el espacio. En la sala de exposiciones de la Universidad Nacional se apilan, ¿no?, estos televisores a modo de montaña, y él quería dar un poco una alusión a esa cordillera. Entonces, vuelvo nuevamente a que también el uso de este objeto se sale de ese uso, ¿no?, que se le podría dar normalmente al video dentro de una instalación. No solamente reproduce, no todos los televisores reproducían, algunos televisores tenían imágenes fijas solamente y ya hacían parte del paisaje. Entonces, es esa manera de romper con ese medio, ¿no? Y muchas de las grabaciones también, él dice, a propósito, son grabaciones en las que él deja la cámara quieta mucho tiempo, y a menos de que el viento se mueva, a menos de que pase algo muy perceptible, uno no se da cuenta que está viendo el paso dentro del video de ese espacio, ¿no? Y eso era también una relación importante, la alusión precisamente de esos grabados y de intentar casi que colocar imágenes fijas, pero igual está grabando. No hay manera de saber que hay un tiempo allí, que hay el paso del tiempo, que es característico obviamente del video, a menos de que nos percatemos de estos pequeños detalles, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, entonces, esta idea, ¿no?, de esa desmaterialización nos lleva a esa idea de la interdisciplinaridad, de la abolición precisamente de la especificidad del medio. Lo de la parte interdisciplinar es importante porque es, digamos, que un abrebocas a todas estas clasificaciones que podemos encontrar en lo postmedial, que nos habla José Luis Brea precisamente en su libro de la era postmedial, de cuántas clasificaciones hay y de qué tan pertinentes son, ¿no? Esa capacidad del medio para permear, de tener múltiples lenguajes, y finalmente que, como lo decía, el medio no debería coincidir con esa característica. Esa es la diferencia básica, con esa característica física. Debe hablar más allá de esa materialidad, ¿no? Y bueno, entonces por eso la decisión un poco de hacer casi que todo este rastreo desde el medio, que es un postmedio, para llegar a esa precisamente época era postmedial o lo postmedia, ¿no? Y según Peter Weibel, lo había mencionado un poco al inicio, ¿no?, esta llegada acá a lo postmedial no se puede leer, no se puede entender si no hay una equivalencia con esos medios antiguos y medios nuevos, como los denomina él, pero que deberíamos hacer uso, ¿no?, de eso análogo dentro de estos procesos mediales. Y Rosalind Krauss entonces dice que aquel arte que llega después de la afirmación de los media, teniendo en cuenta que su impacto es universal y que los ordenadores pueden ahora simular a los demás medios, es precisamente el impacto en el que ella dice, ya todo confluye en la posmedia. Ya precisamente el arte de los medios técnicos, y lo describe precisamente como medios técnicos, se hace a través de un dispositivo. Entonces ya no estamos hablando de ese medio, de ese aparato, ya no estamos hablando en términos de, obviamente, técnicas ni demás, sino que eso constituye ya una experiencia totalmente distinta. Y aquí ya en este punto, pues obviamente entra McLuhan y entra pues ya unas características importantísimas en lo postmedial, y ya se entienden en términos de comunicación, ¿no? Y ese es como un punto importante de la era postmedial para José Luis Brea, y es que ya no estamos solamente mostrando, sino estamos comunicando en términos también de distribución, en términos espaciales y de tiempo, ¿no?, que ya es distinto porque ya es simultáneo. Entonces aquí ya entramos en unas dinámicas totalmente distintas, y ya para poder entender eso postmedial, pues después de haber hecho este recorrido, pues aquí ya entendemos que precisamente eso técnico, no podemos salir de aquello técnico, ¿no? Y esto también lo dice Brea, ¿no? No hay nada más allá de esos medios, es decir, no se puede escapar de esa casi que omnipresencia de los medios.
y ya no podemos hablar de específicos, ¿no? En el sentido en el que ya hay muchas cosas que han pasado y están pasando por el ordenador. Y aquí precisamente pues llega el punto en el que pues vamos a tener nuestra próxima charla, que es la de Juan Martín Prada, acerca precisamente de lo postdigital y post-internet. Y bueno, con eso entonces termino la charla. Muchas gracias. Espero pues haber sido clara en este término y en estos antecedentes que quería dejar acá. Voy a dejar de compartir. ¿Qué se hizo? Pues muchísimas gracias, Julie, por la intervención y por la charla. Creo que muy clara y sirve, digamos, como para estructurar toda la propuesta de la cátedra, superar esa idea, digamos, y que siempre has hecho ese énfasis en el asunto de superar el tema de lo medial y centrarse siempre como en el asunto de lo digital. Y abrimos el espacio para las preguntas y para las intervenciones de las personas que nos acompañan en el día de hoy. Dame un segundito. Si alguien desea intervenir, levantar la mano o escribir la pregunta. En el chat, Jaime Ríos, si Lituania era parte de la Unión Soviética y es un aspecto fundamental para comprender su intencionalidad ideológica cuando estás presentando algunos de los ejercicios de los trabajos, perdón, de video. Y nuevamente Jaime Ríos haciendo referencia a cuando presentaste el trabajo de Zoom. Acercar, observo expresiones semióticas como lo simbólico y lo sintomático. Refería también a una lectura que él tiene del... Bueno, reitero, si hay preguntas para cerrar la sesión. Buenas tardes. Sí, Fabián, el taller queda, la conferencia de la maestra queda guardada. Al final también vamos a tener un libro de memorias con todas las conferencias y demás. Claro, Adriana, adelante, por favor. Lisette o Viviana o Ricardo, ¿será que nos pueden apoyar para darle audio a Adriana Flores? Es que yo creo que no soy anfitrión, entonces no puedo. Pues Bueno, ahí tiene el micrófono al lado de la cámara, podría activarlo desde su computador, ¿no? Porque aparece ahí. Ah, no pude. ¿Te escucho, Adriana? estamos ¿Me escuchando. oyes? Sí. Sí. ¡Ay, qué emoción! Qué pena, buenas tardes, gracias. No, quería hacerte era la siguiente pregunta. O sea, si yo entendí, o bueno, o sea, llegó un momento que me confundí porque uno sí, uno dice, digamos, lo que decía la Gestalt, bueno, todas las características que tenía que tener una obra, que el color, que las, bueno, digamos a nivel de la pintura y demás. Entonces uno decía el medio, entonces yo me expreso por el medio de la pintura, me expreso por el medio de, o sea, ya hablando de una cosa es la materia y otra cosa el medio por el cual yo me expreso con esa materia y que el punto en común es lo que yo voy a expresar con esa materialidad y con ese medio, ¿cierto? Entonces, cuando ya empiezas a comentar de lo en cine, que ya no es un aparato que no es el objeto como tal o la cámara como tal, sino como precisamente el aparato es la interrelación que hay entre el que lo hace, el que lo mira, la mirada, el que lo ve, ¿sí? Entonces,
digamos, ya es a nivel del cine. Pero entonces ahorita yo me cuestioné, pues, ahorita a nivel del computador, cuando tú decías que en el ordenador, como todo es inmediato, como todo es, entonces ahí, ¿cómo diríamos? O sea, el postmedia sería el medio, ya no sería el medio, es lo que quiero decir. Entonces, Sí, sigue siendo un medio pero ampliado, ¿no? Y ya no sigue siendo, no es, digamos, una cuestión de, digamos, de materialidad, sino que ya trasciende un poco a la parte que mencionaba yo de comunicación, ¿no? Y precisamente es como un punto importante en el texto de Hebrea y es esa parte de los medios de comunicación y también de cómo se comunica a partir de ese medio. Y por eso entra ahí precisamente también el análisis de él sobre Internet y cómo entonces a partir de allí podemos trasladar o trasladarnos física y espacialmente, ¿sí? A través de algo virtual. Entonces, sí sigue habiendo un medio, obviamente, pero cuando él menciona que ya es medial, pues ya se da hacia otros ámbitos y sobre todo el comunicativo. O sea, eso es supremamente importante porque esa parte de los medios de comunicación es lo que él analiza y también una distinción así como muy clara, muy juiciosa al inicio del texto, donde nos dice precisamente qué es media art, ¿no? Qué es net art, si es pertinente o no hablar de net art. Bueno, entonces no es una sola cosa también, ¿no? Él analiza toda la cuestión de lo postmedial frente a todas esas otras clasificaciones o subclasificaciones que podemos encontrar allí y obviamente pues una gigante que es lo digital, ¿no? Pero también lo hablaba en el contexto de Peter Weaver, lo análogo y lo digital están allí. Para él no debería haber una separación, sino debería haber una comunicación entre estas dos y no una separación de técnicas, pero obviamente entendiendo en que estamos hablando de medio y no de técnica, no es que sea un equivalente, digamos que para esto fue toda esa charla, no, el medio no es una técnica, sino son procesos, ¿no? Y a través de lo que hemos revisado podemos ver y entender cómo ha cambiado. Pero lo medial no se trata de una sola cosa, ¿no? Es precisamente de un momento, de una era, de una época. muchas gracias, Luli. Ya, tía Adriana. Bueno, hay una intervención de Andrés Álvarez. Él dice, ¿podrías ampliar un poco la última idea de superar el medio que relacionaste con José Luis Brea? Bueno, parte de lo que estaba explicando ahorita precisamente, lo clave, digamos, para superar esa idea de medio como ese objeto, como lo describía en la charla, es precisamente la idea de la comunicación, la idea de trascender un poco esa fisicalidad y de entrar en otras dinámicas de red, esas dinámicas de transmitir, la dinámica de verse al mismo tiempo, ¿no? Con un otro. Y digamos que esa es un poco la idea de José Luis Brea de la parte postmedial, ¿no? De múltiples sujetos, ¿no? En torno a algo que no es un objeto, sino que no es tangible, ¿no? Es una red, y esa red ya no la podemos entender desde lo objetual ni desde el análisis que hacíamos hace un momento. Entonces, al hacer la subclasificación, es que y por eso la hace al inicio del texto, es que nos empieza a hablar entonces en esos términos. Estamos hablando en términos de media art, estamos hablando en términos de medios de comunicación, entonces entender, digamos, esas clasificaciones que nos hace José Luis Brea es, digamos que, importante para después ver como las subclasificaciones que él nos hace precisamente de lo postmedial. Un poco también esa clasificación que hace Lefmanovich en su libro, ¿no? También esa subdivisión que nos hace muy, digamos que taxonómica, ¿no? De todo lo que podríamos encontrar en esa era de los nuevos medios, que él mismo también la revierte ya, ¿no? En su otro texto, que ya no es algo tan nuevo. Pero creo que sí está enmarcado más en eso, sobre todo, y el texto pues, va más direccionado a la parte de la comunicación.
Hay un comentario de Indira, dice el net art es solo un medio para visualizar al artista, un medio de de distribución de su arte. Es como un comentario en relación, supongo que con la circulación de la producción de las obras en este, o de las prácticas en este contexto, ¿cierto? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo te agradezco mucho también establecer un contexto en apariencia local, que es Colombia, que también podría, digamos, traspolarse a Latinoamérica para abordar un asunto universal. Y digamos, ese problema, nuevamente, del medio y de la superación del medio y esas prácticas que tú mencionaste en algún momento resultan tardías de lo que está ocurriendo acá con lo que ocurría como en lo que se denomina a veces el primer mundo, pero como digamos en este empate a través de la situación ejemplar que presentabas de José Alejandro Restrepo, el asunto también cobra un valor como universal, ¿no? En esa problematización de los medios y superar esas fronteras y esas clasificaciones a veces como siempre, no sé qué palabra usar, como a veces que siempre se agotan o que se vuelven inútiles a veces, ¿no es cierto? Y limitan la práctica y la expresión. Sí, es importante poner eso en contexto porque pues igual es un ejercicio que se propone en el seminario, ¿no? La idea es que ellos puedan relacionar estos textos ya con un análisis de obra, con un análisis específico. Se les pide artistas colombianos, una revisión también en artistas de Latinoamérica y finalmente una revisión de artistas de arte conceptual o arte actual, digamos de los 2000 hacia acá un poco. Esa revisión es la que se pide en el seminario. Pues es complejo igual hacer estas relaciones, ¿no? Y sí, sí me parece importante que se pueda leer todas estas ideas, los conceptos y todo al final el material y las lecturas, pues es importante traerlos a contexto y cómo aterrizarlos, ¿no? Finalmente, que es complejo cómo aterrizar todo esto ya en análisis de obra. Creo que no hay más intervenciones o hay alguna otra pregunta para la maestra. No, creo que no hay más intervenciones en el chat. Bueno, les agradezco, sí, les agradecemos si nos pueden apoyar diligenciando la asistencia. Recuerden que con 3 participaciones, las 4 que tiene esta cátedra internacional, otorgamos la certificación. Pues muchísimas gracias, Julie, por tu tiempo, por tu claridad. Y porque esta charla yo creo que es central en la estructura de lo que están viendo no solamente los estudiantes de los 2 seminarios de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia y de la Santo Tomás, sino también para todas las personas que se han involucrado con este ejercicio de cátedra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda sesión. Los invitamos a la tercera sesión de la cátedra con la participación de Juan Martín. Ayudas con el apellido, se me fue. Con la participación de Juan Martín Prada. Y nos encontramos en ese momento. Ya les llegará también la invitación y el enlace de Zoom. Muchísimas gracias. Ahí está Gracias. la